Hermana, esperamos que se encuentre bien con la ayuda del Señor, ¿verdad? Cada día es una lucha por mantenernos con la paz del Señor, con su bendición, porque de esa manera, hermanos, vamos a poder transmitir eso a aquellos que no conocen del Señor todavía, ¿verdad? Ese es un reto que tenemos nosotros los cristianos. Otros domingos en la tarde hemos estado hablando acerca de que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un objetivo que Dios tiene y es que nosotros podamos hablar de Él, de sus maravillas, ganar a una persona para Cristo y que esa persona también entre al ministerio de la iglesia, al rol de la iglesia. Hemos dicho también que para ello necesitamos del poder de Dios. ¿Y cómo se desata el poder de Dios, hermanos? Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos. Esto no se puede lograr sin que podamos orar por los no creyentes, orar por aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Y hemos dicho que a la medida que nosotros oramos, Dios comienza a obrar. Pero si nosotros solo no oramos, entonces solo nosotros estaremos obrando. Y hace poco estuvimos viendo en la vida de Nehemías un principio de la oración bien interesante, porque decíamos que Nehemías, cuando vio la necesidad del pueblo, él hizo dos cosas, ¿verdad? Él oró al Señor por esa necesidad y también se involucró en esa necesidad, ¿verdad? Si hacemos una de esas cosas, estamos desequilibrados, ¿verdad? Algunos solo oramos y no nos involucramos en las cosas que le pedimos al Señor, ¿verdad? Y otros, lo que hacemos es no orar, pero actuamos nosotros solos, sin la ayuda del Señor. Y Nehemías nos enseña un binomio muy interesante para ver la mano de Dios actuar en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que Él dice, llamad, pedid y se os abrirá, ¿verdad? Buscar, nos dice el Señor. No solo tenemos que estar orando, tenemos también que involucrarnos en la tarea que el Señor nos ha dejado, hermanos. Pero en tercer lugar, esta tarde queremos iniciar hablando de lo que significa lo que nosotros los cristianos compartimos a los demás y lo que vamos a transmitir a los demás, vamos a comunicarles, es cuánto el Señor les ama a aquellas personas que no conocen del Señor. Esa es la meta. No es la meta convencer el corazón de las personas, no es la meta solamente hablar con ellos. La meta es hablarles, sí, pero acerca del gran amor que Dios tiene para cada uno de las personas. Y nosotros sabemos el Evangelio que dice, de tal manera amó que Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestro trabajo es compartir esas buenas nuevas del Señor, no es convencer. A veces, hermanos, estamos tan metidos en otras cosas que nos olvidamos que lo que el Señor quiere es que hablemos de Él, que anunciemos, que seamos esas personas que anunciemos del amor de Dios. Pero algo que debemos entender o manejar desde otro punto de vista es que si yo hablo del amor de Dios, si yo testifico de que Dios es amor, mi vida tiene también que, hermanos, que reflejar ese amor, ¿verdad? Obviamente tenemos que reflejar el amor de Dios, especialmente a aquellos que no lo tienen. Amén, hermanos.
no es a nosotros, aunque nosotros nos expresemos, nos amamos, nos vemos, nos reunimos, hacemos actividades juntos, pero el que más necesita que les mostremos ese amor de Dios en la práctica es el no creyente, hermanos, ¿verdad? Y eso sí es algo muy importante en la agenda de Dios, que nosotros podamos apartar un tiempo, intencionar un tiempo para mostrar el amor de Dios al no creyente, porque vamos a hablar del amor de Dios y solo lo podemos hacer, hermanos, mostrando ese amor. Cuando Dios obra, hermanos, el amor auténtico en la vida nuestra, tenemos que hacer práctico ese evangelio. ¿Ustedes creen que el mundo, que El Salvador, que Santa Ana necesitan escuchar más o necesitan ver más, experimentar más el amor de Dios? No es cierto que lo oyen del amor de Dios, pero no están viendo. A veces lo que miran en nuestras iglesias es que nos pasamos peleando, ¿verdad? Que tenemos problemas internos y no miran cómo podemos amarles a ellos también. El no creyente necesita tanto que le expresemos el amor de Dios. Y la forma de mostrar ese amor de Dios es a través del servicio al no creyente. Piense, hermano, que Dios nos ha dejado a través de este trabajo la herramienta más poderosa que podemos tener los cristianos para evangelizar. No lo es que tengamos los mejores métodos para evangelizar o que seamos personas convincentes. Este método que Dios nos ha dejado, el método de amar al no creyente, necesitamos revisarlo de una mejor manera, porque es el recurso más grande de toda la tierra para satisfacer las necesidades de la persona a través del servicio a los no creyentes. Pero ¿será que los no creyentes observan que les amamos a través de nuestro servicio? ¿Qué piensa usted? ¿Existen barreras que hay que superar? Recuerde, hermano, que espiritualmente hay una lucha que el enemigo está tratando de cegar el corazón y el entendimiento del no creyente. Hay barreras también relacionales que nos impiden muchas veces llegar a las personas. Y hoy en día, hermanos, los métodos evangelísticos están cambiando. Hoy en día no podemos tanto ir puerta por puerta. Algunas puertas se nos abren, otras no. La mayoría hoy en día no tiene la confianza de abrir su puerta, su casa para una persona desconocida. Pero existe el principio que Dios nos ha dejado en su palabra, y es a través del amor hacia las personas que no conocen al Señor. Ellos son los que más necesitan de ese amor cristiano que Dios ofrece. ¿Qué pensaba usted de los evangélicos antes de que usted se convirtiera, hermanos? Así, siendo honestos, ¿qué pensaba usted acerca de los evangélicos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuál era su mentalidad? Miraba a un hermano con su Biblia. ¿Cuál era su mentalidad acerca del mundo cristiano?
qué aburrida esa vida, ¿verdad? Qué aburrida, solo en la iglesia. Solo en la iglesia. ¿Qué otra cosa pensaba usted? ¿Qué piensa? ¿Qué piensan? Esa es una barrera que tenemos. Una barrera relacional. Hay barreras espirituales, pero hay barreras relacionales que nos están impidiendo acercarnos a la gente. ¿Cuál es otro pensamiento que las personas pueden tener acerca de la vida cristiana? Piense cómo lo miran a usted. Se creen santos. Se creen santos, ¿verdad? No se meten con el mundo, ¿verdad? Se creen santos. ¿De dónde viene ese concepto? De que nos creemos santos, ¿verdad? De que nos creemos santos, de que nos creemos superiores a la demás gente. Y que eso nos olvidó que de ahí nos sacó el Señor, ¿verdad? Y que ahora somos santos que pecan a veces. Pero seguimos luchando con los pecados que cualquier ser humano tiene aquí en la tierra. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Están engañados, ¿verdad? Que ya me quieren convencer de que dé el diezmo, ¿verdad? Y este Emerson, ¿cómo insiste con el diezmo? Ideas que el mundo tiene, ¿verdad? Nos miran amables ellos. ¿Somos amables los creyentes, hermanos, con los no creyentes? Ajá. Sí, usted, Ofe, sí es amable. Sí. ¿Ah? Ok, mire ese punto. Nos ven amables entre nosotros. Entre nosotros nos miran amables, pero con ellos. Muchas veces, si vemos así, por lo que vemos, no se ve mucha diferencia entre un cristiano evangélico y un amigo nuevo. Y a veces dicen uno que es evangélico porque lo ven con la Biblia. Pero si no lo vieran en la Biblia, con la Biblia lo vieran como un corriente con cualquiera. ¿Ven mal testimonio ellos entonces? Ese es un obstáculo relacional, ¿verdad? El mal testimonio que observan en algunos malos casos, pero los miran. En la comunidad donde nosotros vivimos, ¿cómo vemos a la demás gente de aquí de la cuadra, por ejemplo? Cuadra, de la más cercana que tenemos nosotros. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo nos están viendo ellos? ¿Verdad? Nos miran amables con ellos. ¿Qué testimonio están viendo de nosotros? Nos miran como gente superior que cree tener toda la verdad, ¿verdad? La verdad absoluta. ¿Qué piensan de nuestra liturgia? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Ese es un punto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque para mí, hermanos, mi apreciación es de que, mire, nos cuesta amarnos aquí nosotros. Nos cuesta amarnos. Y a veces nos cuesta mucho más pensar que yo debo de amar a la demás persona que ni conozco. Y tiene que ser al revés. ¿Quién es el que necesita más muestras de amor? Es el no
creyente, ¿verdad? ¿Están conmigo? Es el no creyente. Entonces, mire, la Biblia nos da el patrón de que tenemos que servir a los demás y tenemos que servir a la gente inconversa. Servirles de una manera desinteresada, activa, con alegría, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 9 nos dice que él se hizo a los judíos para ganar a los judíos. Vean lo que dice el versículo 23 de ese pasaje. Versículo 23. 1 Corintios 9. Hermanos, y esto hago. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Allí en el versículo 19 dice Pablo cómo se ajustaba a los demás para ganar a alguno. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Siendo libre, me he hecho siervo, me he hecho un servidor, me he hecho a los judíos, y explica cómo se acercó a los judíos, haciéndose como uno de ellos. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no está sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago, dice Pablo, por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. En resumidas cuentas, Pablo se había hecho un servidor de la gente que no creía, que no había conocido al Señor. Se había hecho un hombre que servía a los demás, que servía a los demás como algo prioritario en la vida nuestra. Los cristianos estamos tan involucrados en cosas que no tenemos tiempo para servir a los no creyentes, hermanos. No tenemos tiempo. Llevamos vidas muy ajetreadas, reuniones bonitas, pero no tenemos tiempo para acercarnos a ellos y mostrarles un poco del amor de Dios hacia esas personas que tanto lo necesitan. Recuérdese quién fue la persona que Dios usó para ganarle a usted. Un familiar, un amigo, un vecino, pero alguien tuvo que mostrarle el amor de Cristo a usted. Alguien le modeló ese amor. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Somos llamados a ser siervos de los que no conocen a Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando sirvamos a una persona que no conoce a Cristo? Es como servir al mismo Señor. A veces creemos que hacer cosas fuera de la iglesia, ya no estoy sirviendo al Señor, que es solo acá que debo de servir a Cristo, es allá afuera. Tenemos aquí a nuestra hermana Rosita, como desde hace algunos años ella ha comenzado a servir a su comunidad. Es una maestra que sirvió mucho a mucha gente, pero ella está sirviendo
sirviendo a su comunidad. Y es interesante que la casa de mi hermana siempre hay gente visitándola. Niños que no saben qué hacer con sus tareas llegan a la casa de la hermana Rosita. Necesitan algo, llegan a su casa. Y ese es un servicio de veras directamente a gente que no conoce al Señor. Se puede servir a la gente que es cristiana también, pero en la comunidad nosotros podemos servir de esa manera al no creyente. Es más impactante, hermanos, es más impactante poder servir, identificarnos como cristianos, porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él vino y se identificó como un siervo. Dice Marcos 10:45 que Él vino al mundo no para ser servido por el mundo, aunque Él tenía todas las atribuciones que podía merecer que nosotros aquí en la tierra le sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Él se merecía que le sirvamos. Sin embargo, este pasaje nos dice de que Él no vino a eso. Él vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, a eso hemos sido llamados, a acercarnos a los que no conocen al Señor. Hay una estadística que duele mucho, pero es cierta, y es que al poco tiempo de ser cristianos perdemos nuestros amigos no cristianos y ya no tenemos esa perspectiva de contactar a los que no conocen de Cristo. Y es al contrario, alguien que se convierte con la ayuda de Dios debe fortalecer su vida en el Señor y debe de mantener cierto acercamiento con personas, amigos que no conocen del Señor. ¿Para qué? Para ser un testigo con esa gente. Porque si Dios le ha permitido a usted vivir en X lugar, tener la familia que tiene, es porque usted va a ser un misionero en ese lugar. Para otro va a ser difícil llegar allí, pero tal vez para usted va a ser fácil hablar con esa persona que tal vez no tolera a los cristianos, pero como es su amigo, como ya le conoce, le va a dejar hablar del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por ser amigo de personas de dudosa reputación, hermanos. Él sí era amigo de pecadores, y ese es uno de los títulos que se había ganado, ¿verdad? De los cómo la gente lo criticaba en su tiempo, de que él era amigo de pecadores. Y él mismo lo decía en Lucas. Él decía: yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los que se creen sanos en esta tierra, he venido por los enfermos. Y Jesús se enfocaba en las personas enfermas de su corazón, de la necesidad de Dios. Hermano, ¿no creen que nosotros también tenemos que enfocarnos un poco más en aquellas personas que necesitan del Señor? Hermanos, nos visita gente, amigos, nos visitan personas que nunca han puesto un pie en la iglesia, que nunca, para ellos es algo novedoso. Es como que usted tuviera que ir esta tarde a un culto en otra religión. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Y hay personas que están pisando el suelo de la iglesia semana tras semana. Y lo interesante es que muchos de nosotros no nos damos cuenta de ello y no nos interesa. No nos interesa que venga alguien diferente, alguien que nunca hemos... Hermano, comencemos con cosas básicas como sonreírle a la gente nueva que viene, acercarnos a preguntarles su nombre, a presentárselo a alguien que usted conoce,
hacer un lazo de amistad. Mire, los jóvenes tienen esa capacidad de relación tan espontánea. Tienen que aprovechar eso, tienen que acercarse. Mire, esto es lo básico. Los peces vienen acá para que nosotros los agarramos, y aquí lo queremos agarrar, ¿verdad? Y aquí, porque estamos tan acostumbrados a nuestros grupos, a querer hablar con mi amigo y con mi amiga, y no podemos ni siquiera dar un saludo afectuoso a esas personas. Hermano, ¿qué cree usted? Que una persona que nunca que haya puesto un pie en una iglesia viene y aquí pasa desapercibido, ¿cree que va a regresar esa persona? Le costó tanto venir aquí a la iglesia y aquí lo trataron con indiferencia. Imagínense que alguien lo trate con indiferencia. Esa persona va a decir: no, hombre, si ahí ni siquiera me saludaron. Todos estaban felices, pero en sus grupos, con sus amistades. Yo creo, hermanos, que tenemos que comenzar a ver que el ministerio es más que un puesto, es más que unas atribuciones que tenemos. El ministerio es la gente, y cuando hay gente que necesita al Señor, tenemos que acercarnos a ellos, hermanos. El Señor Jesús sí fue amigo de personas pecadoras, hermanos. Se les acercaba, no tenía temor, porque Él sabía que por ellos, por nosotros, había venido el Señor. Él no vino por las personas sanas, como lo dice Lucas 5:31. No vino de esa manera, vino para acercarse al más necesitado. Hermanos, el Señor Jesús y sus normas éticas es bien diferente al mundo en que nosotros estamos viviendo. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice hasta que debemos amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y tenemos que orar por los que nos ultrajan y os persiguen. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con eso? Miren, de esa manera van a dar el testimonio que son mis hijos. Porque es el Señor el que ama de esa manera, hermanos. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún clavado en la cruz, Él estaba perdonando a sus agresores, ¿verdad? Hermano, es una incongruencia que un cristiano sea odioso, fíjese. Es una incongruencia que un cristiano sea indiferente con las necesidades de los demás, que un cristiano tenga un montón de enemigos. Es una incongruencia, hermano, porque Jesús mismo nos vino y nos dijo: amén a los enemigos. ¿Por qué nos lo dijo? Porque eso sí nos cuesta. Amar a los que nos aman a nosotros, eso es chinche, eso es fácil. Amar a los que, bendecir a aquellos que nos bendicen, si sentimos un gozo en nuestro corazón cuando retribuimos alguna bendición, somos bendecidos en esa interacción unos con otros. Eso debería de ser fácil para nosotros. Y el Señor Jesús nos eleva un poquito la norma y nos dice: amén aquellos que los están metiendo en problemas, aquel vecino que ni siquiera saluda, y literalmente es una persona amargada. Siempre hay uno, ¿verdad?, en el vecindario que ni siquiera saluda, se lo pasa llevando a uno. Esa persona va a ser el objeto de nuestro amor, y vamos a comenzar a orar por esa persona. No nos vamos a poner con los vecinos: aquel que me habla y se lo pasa llevando a uno, que ha marcado, qué vida la que ha de llevar, ha de estar enojado con su esposa. No nos podemos comenzar a criticar, porque entonces nos alejamos de lo que Dios dice allá en Mateo 5:44, lo que le estaba diciendo: amad a vuestros
enemigos. ¿Qué es amar a nuestros enemigos? Servirles. Tiene una necesidad, una persona que esté en oposición abierta con usted, tiene una necesidad, sírvale a esa persona. Ese es el llamado que el Señor nos hace. El amor a nuestro enemigo no es que usted le vaya a dar un gran beso, este es mi enemigo, yo lo quiero. No es eso. Dios no nos está pidiendo que hagamos cosas ridículas, hermanos. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que lo hagamos de una manera muy práctica. Cuando una persona que me odia necesita un favor, yo que conozco al Señor, aquella persona tal vez no conoce a Dios, pero yo que conozco al Señor, estoy comprometido con mostrarle un poco del amor de Dios. ¿Qué es también bendecir a los que nos maldicen? Bueno, aquellos que hablan mal de nosotros, comencemos a hablar bien de ellos. Y yo los voy a estar bendiciendo y no maldiciendo, no diciendo cosas malas de esa persona, sino al contrario. Y si usted rebusca un poquito, siempre va a encontrar algo positivo de la gente. Bendigamos a las personas que nos maldicen, que nos dicen cosas feas de nosotros. Bendigámoslos, hermanos. Y dice, hacer bien a los que os aborrecen, aquellos que no quieren estar con nosotros. El aborrecer no tiene algo que ver con un desprecio, pero el aborrecer significa que otras personas prefieren estar lejos de nosotros. El aborrecer, cuando dice tiene que aborrecer a padre y madre, aquel que me ama, lo dice Jesús también. Pero no es que vamos a oponernos a nuestros padres, no, Jesús está diciendo, tiene que preferir la presencia del Señor, que quedar bien con esa persona que tenemos un lazo familiar tan estrecho. El aborrecer, hermanos, tenemos que pensar en aquellas personas que necesitan que les hagamos un bien. Y miren qué otra cosa práctica. Jesús es muy práctico en esta palabra. Mateo 5:44 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿A cuántos los han ultrajado? ¿A cuántos los han amenazado, perseguido? ¿A cuántos, hermanos? ¿Verdad que a varios? Bueno, entonces dice el Señor, comience a orar por esa persona. Comience a pedirle al Señor que le vaya bien. No oremos aquellos salmos imprecatorios, ¿verdad? ¿Saben esos salmos, verdad? Esos salmos sí los sabemos de memoria. Señor, ráyalos de la faz de la tierra, ¿verdad? Estas personas no deben de estar aquí. Persíguelos. No nos pongamos a orar de esa manera, sino comencemos a orar y a decir, Señor, algún día esa persona va a ser un hijo tuyo. Algún día esa persona me va a entender y vamos a tener tal vez una relación de amistad. Así es que bendígalo, Señor. Bendiga a esa persona. Hermanos, Jesús nos habla de cosas prácticas acerca del amor unos con otros, pero debemos de hacerlo. No se conforma solo con expresar amor a aquellos que le dan amor. Claro que sería también que veríamos mal si recibiendo amor nosotros damos desprecio. Demos amor a aquel que nos da amor, ¿verdad? Pero no nos quedemos en esa esfera. Pasemos a otra esfera que dice, bueno, ama también a tu enemigo. ¿Cómo debemos, con qué actitud debemos de servir a los unos a los otros? ¿Con qué actitud? Bueno, hermanos, la actitud que ayuda en el evangelismo relacional es una actitud alegre. Usted le hace un favor a una persona. Usted le dice a esa persona, bueno, sí, le voy a hacer el favor, pero gócese en eso. Tiene que ser alegre. No tiene que ser una carga, no tiene que irse quejando. Sí, viene con usted porque
puede castigar Dios si no lo hace. Hágalo con actitud correcta, ¿verdad? Y es una actitud de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque cuando le sirve a esa persona, es como que le sirviera al mismo Señor Jesucristo. Le toca cocinar por una persona que no conoce al Señor. Lo invita a usted a su casa, lo invita a tomar un refrigerio, a comer algo. Si le toca cocinar a usted, hermana o hermano, ore mientras está cocinando. Que quede bien rica la comida, ¿verdad? Pero ore para que cuando se la coma, esa persona sienta que le está transmitiendo amor, el amor del Señor. Miren, estos principios que estamos viendo aquí son los mismísimos principios que los misioneros que se van a tierras lejanas comienzan a hacer allá donde lleguen. ¿Saben lo que hace un misionero? Se instala en una comunidad y comienza a saludar a la gente que pasa y comienza a quedarse con ellos platicando. Los convocan a una reunión y ahí están y comienzan a hacer relaciones hasta que los invitan a sus casas y comienzan una relación con el objetivo de compartirles el amor de Cristo. Eso es lo que hacen los misioneros. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que van a hacer los misioneros allá, a la India. Van a esos países lejanos, hermanos, porque allá no hay gente que conozca del amor del Señor. Hermanos, ¿por qué no comenzar a hacer ese mismo trabajo nosotros y ser del bando, del cuerpo de Cristo, de aquellos que se comprometen para vivir para el reino de los cielos? ¿Y cómo debemos de servir? ¿Con qué otra actitud debemos de servir? Con amor, como si nosotros fuéramos el Señor Jesucristo. A veces yo he dicho, mire, denle un abrazo, pero déselo en nombre del Señor. Haga algo por otra persona, pero sienta que usted es el representante del Señor que le está mandando ese mensaje a esa persona. Son cosas prácticas que debemos de comenzar nosotros a considerar, hermanos, nuevamente a darle vuelta en nuestras vidas. Yo necesito, como pastor, necesito gente que trabaje, que tenga cargos en la iglesia, que haga funcionar la iglesia. Pero más necesito, hermanos, delante del Señor, más necesito un ejército que haga este trabajo allí donde vive, allí donde estudia. Más necesito eso. Si aquí venimos y nos reunimos y solo nos ponemos de acuerdo para ir allá afuera, para tener la manera correcta, para agarrar fuerzas en el Señor, para ir, hermanos, estamos haciendo la obra misma. Todo lo que hacemos en la iglesia es para ese propósito. Y a veces hemos convertido la iglesia en el fin, que ya me siento tan bien de que ya servía al Señor en la iglesia. Y su vecino, y aquel que no conoce todavía a Jesús, bueno, no importa, pero yo me he sentido bien, qué gozoso estoy. Yo creo que no debemos de dejar lo que estamos haciendo, pero debemos de considerar. Y solo quiero terminar diciéndole algunas cosas importantes y darle una pequeña herramienta que nos va a ayudar en esto. Hermano, revise cómo está el fruto del Espíritu en su vida. ¿Sabe cuáles son cuál es el fruto del Espíritu manifestado en 9 aspectos, verdad? En Gálatas
capítulo 6, 22, 23, más el fruto del Espíritu, dicen, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué encontramos allí en el fruto del Espíritu? El carácter de Cristo. Allí está el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Revisemos cómo andamos con el fruto del Espíritu. ¿Usted cree, hermano, que vamos a poder evangelizar a alguien sin esas evidencias del fruto del Espíritu? Sin amor, sin gozo, sin paz, sin dominio propio, no vamos a poder. Una de las cosas básicas en transmitir el amor de Dios al no creyente es que nos revisemos constantemente cómo ando yo de acuerdo al fruto del Espíritu. De los 9 aspectos, ¿cuáles son los que necesito reforzar? Tengo que hacerlo. Porque tengo que evidenciar. ¿A quién, hermanos? ¿A quién evidenciamos? Es a Jesús. Luego, hermanos, luego que nos evaluamos constantemente, debemos de hacer el tema del amor de manera práctica, y es a través de entrar en la necesidad de la gente que nos rodea, entrar a la necesidad de la gente. Piense, hermanos, en esta semana yo lo invito a que piense qué necesidades hay en medio de las personas con las cuales usted se mueve, especialmente aquellas personas que no conocen del Señor. Y es el reto de entrar a la necesidad de esas personas, de saber qué le duele, qué está pasando con su vida, para después, hermanos, hay una frase que se llama ser transparentes con esas personas. Cuéntele cómo le ha ido a usted con los cambios que el Señor Jesús ha hecho en usted. Si usted es una persona casada, cuéntele la bendición que usted tiene de ser un hijo de Dios en su familia. Dígale algo así como el conocer a Cristo ha llenado mi familia de muchos beneficios que antes no tenía, te cuento. Y cuéntele usted de manera muy natural, de manera espontánea, las cosas que están pasando en nuestras vidas. Pero cuéntele. A veces no nos ponemos a considerar cómo era nuestra vida pasada, y si no hubiéramos conocido al Señor, ¿qué fuéramos ahora? Y es bueno reconocer delante del no creyente que Dios ha cambiado de dirección en mi vida. Tal vez no la ha cambiado totalmente, y eso es lo que nos cuesta transmitir. Cuéntele también que está en la lucha. Cuéntele que no ha llegado a la meta, pero está en la lucha de conocer mejor a Cristo y parecerse más a Él. No le cuente solo lo positivo, cuéntele también aquellas cosas con las cuales está luchando, pero que con la ayuda de Dios las está enfrentando. Y por último, compártale el Evangelio. ¿Qué dijimos? Revise constantemente cómo están con el fruto del Espíritu. Decida entrar en la necesidad de la gente a través del amor práctico. Tercero, sea transparente en lo que Cristo ha hecho en su vida. Dígalo espontáneamente. Y por último, comparta el Evangelio. Comparta el Evangelio. Si usted revisa esas cosas, le va a ser fácil compartir
a otros el Evangelio. ¿Qué necesitamos para compartir el Evangelio? Las personas necesitan la palabra del Señor, no necesitan su consejo. Perdone que se lo diga así. No necesita que usted reciba un consejo suyo, que usted tenga las mejores palabras para decir. La gente lo que necesita es la palabra de Dios. Y quiero que se lleven en sus manos este pequeño. Encontré esto en las oficinas de la Misión Centroamericana y hay millares de estos ahí. Y me pareció interesante porque esto es lo que se usa con las personas que están dispuestas a tener un estudio bíblico con ustedes. No una célula, es decir, ¿te gustaría estudiar la palabra conmigo? Yo tengo una herramienta. Es un estudio basado en Juan, en donde la persona lee un párrafo de Juan y luego le hace algunas preguntas y esa persona contesta. En esta Vicky nos va a ayudar ahí y otra persona acá llévese uno, hermano, llévese uno con la finalidad de que a través de esto usted va a poder compartir a otros no su consejo, sino la palabra del Señor, para que esa persona comience a leer la palabra. Solo que, perdón porque la letra está bien chiquita, hermano. Eso sí, la letra está bien chiquita, pero está muy interesante porque una persona puede sola comenzar a pensar en la palabra y a conocer del Señor. Hermanos, no sé si alcanzó para todos, pero no alcanzó para todos. Yo creo que todos nos sentimos contentos de habernos convertido al Evangelio. Está verdad que usted también está contento. Usted tiene más ahí, ¿verdad, hermano? Ok, los que no tienen. ¿Cuántos no tienen, hermanos? ¿A cuántos no les quedó? Unas 10 personas. Unos 10. La hermana les va a traer para entregárselos. Si se fijan, hermanos, es un estudio bíblico sobre Juan y nos da una historia, un texto que leer, tiene que explicar y luego hace unas preguntas y luego hay una explicación del pasaje que va leyendo. Las personas lo que más necesitan es la palabra del Señor. Y sería especial, esto es para trabajarlo personalmente o a un grupo, pero con un amigo usted o una amiga, usted puede comenzar a tener un estudio con vías evangelísticas, que esa persona conozca del Evangelio del Señor. Que al fin y al cabo, para eso existimos, hermanos, para compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos dicho que necesitamos compartir el Evangelio. Hemos dicho que necesitamos el poder de Dios a través de la oración. Y hoy hemos dicho que necesitamos amar al no creyente de una manera práctica a través del servicio desinteresado, alegre, un servicio lleno de amor. Hermanos, ¿por qué no oramos para que el Señor nos ponga en esta semana a alguien con la cual vamos a mostrar ese gran amor del Señor a su vida? ¿Quiere que oremos, hermanos? Póngase de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este trabajo, que es el trabajo del Señor. Allá vienen nosotros, hermanos, los que no tienen. Puede enviarse más de uno si usted quiere, para que lo comparta y tenga también, que le tenga también el suyo. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque
hemos hablado, Señor, acerca de tu gran amor, Señor. Ayúdanos y danos una cita, Señor, en esta semana, en la cual podamos servir, Señor. Servir con alegría, con amor a alguien que no te conoce. Padre, que cuando tú nos pongas a esa persona, que nos recordemos que es como servirte a ti, Señor. Es como amarte a ti, Padre Celestial. Y oramos, Señor, para que tu palabra, esta palabra expuesta en Juan, Señor, sea una herramienta para que otros te conozcan, Señor. Gracias, nuestro buen Dios. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Padre, declaramos una victoria especial en esta semana, Señor. Padre, no queremos estar en derrota, Padre Celestial. Queremos estar bajo tu cuidado y protección, bajo tu bendición, Padre Celestial. Cerca nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Oramos, Señor, para que bendigas a los pachecos, Señor, con dificultades, Padre. Ayúdalos en esta hora, Señor. Bendigas a mi hermana Ana del Carmen, Señor. Esa operación que le han hecho, ayúdala, fortalécela, Señor. Y oramos, Señor, para que tú nos sigas ayudando en las necesidades. Que esta semana sea una semana diferente para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.